Y para llevar adelante el programa, contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Polen, haya tenido, que los tengas. Gracias. Aquí vamos a decirle a nuestros amables televidentes y radio oyentes que tenemos como invitado en el día de hoy al ingeniero Roque Napoleón Muñoz Polón, nuestro amigo, colega en la presidencia del CODIA. Vamos a hablar sobre los contratos grado a grado y sobre las expresiones que tuvo el actual presidente del CODIA al respecto. Bueno, Roger, el asunto del senador Darío Gómez como que está tomando sí un giro muy raro, ¿no? Sí, sí, además de irse ampliando, también va tomando una dirección ya un poquito divorciada de lo que primariamente se presumió que había sido el móvil fundamental de esta acción y que ha venido a recaer ya más directamente sobre el hijastro, ¿verdad? Bueno, él dice, y es una expresión muy extraña, ¿no?, que hijastro diría todo muerte senador. Eso es en el caso de que a él le hagan un expediente o lo compliquen más de lo que aparentemente ya está complicado. Entonces esta es una persona que no está dispuesto a que la situación se aclare simplemente por el vínculo de familia, ¿no?, que tenía con el senador Gómez. Si no es en el caso de que lo aprieten. Si a él no lo aprietan, entonces él no dice todo lo que sabe. Si lo aprietan, él dice todo lo que sabe. Bueno, yo creo que hay que apretarlo para que diga todo lo que sabe, ¿verdad? Además, hay la información de que hay un nuevo expediente que involucra otros 4 en el asesinato del senador Gómez. Pero yo quiero insistir en que no importa por dónde venga la incitación al crimen de parte de este grupo de fascinerosos, el hecho que nos debe preocupar a todos es que ese grupo, que primero debió estar en la cárcel, estaba suelto. Y que además estaba suelto para cometer crímenes por encargo. Entonces hay que indagar hacia atrás también. ¿Quiénes están detrás de ese grupo? Exacto. No es que ese grupo estaba ahí suelto, no. ¿Quiénes estaban detrás de ese grupo? Y que ejecutó el caso del senador Darío Gómez, sino más allá. No, porque pueden haber hecho otras fechorías semejantes, indudablemente. ¿no? Por encargo Por también. encargo también. Porque se ve que es un negocio montado. ¿Quién tenía el negocio montado? Ese es el asunto. Ahora tenemos que ver también con la visita de Aristide. Parece que va a venir de todos modos. Va a venir, indudablemente que sí. Va a venir. Se va a hacer un traguito amargo para nosotros, ¿verdad? Yo imagino que para él también, porque como él no nos quiere bien a los dominicanos, venir aquí es un problema para él, sobre todo si lo obligamos a cumplir con el protocolo de ir a ponerle su ofrenda floral a los padres de la patria. No le va a saber muy bien eso. Y nosotros no le vamos a excusar a este gobierno que no le exija al señor Aristide que cumpla con ese cometido protocolar. Si eso no se hace, si eso no está en el programa de la visita al señor Aristide, el gobierno y nosotros vamos a tener aquí que dilucidar muchas cosas. Muchas cosas. Hay una serie de noticias con relación a la visita. Entre ellas, la más destacada es que ellos todavía están solicitando la entrega de Guy Philippe. Sí, de Guy Philippe. Sí, y el gobierno no está en esa tónica. Y que también, como usted acaba de señalar con respecto a lo de el cumplimiento estricto del protocolo, el señor Aristide ya indicó por anticipado que el señor Aristide, no, su delegación diplomática, que se iba a depositar una ofrenda floral en la tumba del doctor José Francisco Peña Gómez. Y que estaba en discusión el asunto de la agenda que se iba a discutir todavía, de la agenda que se iba a acordar con el gobierno dominicano. Es decir, que todos esos aspectos están un poquito en el aire
pensando que ya la visita está apenas a unas horas del momento anunciado. Pero hay una declaración del canciller que califica de indiscreta para Arizona. Estuvo de encargado de negocios hasta la presentación de credenciales de Alexander, que volvió otra vez de embajador. Y que parece que dijo algunas de las cosas que estaban dentro de la agenda que se estaba discutiendo. Lo que no entendemos es por qué el canciller creía que le correspondía decir cuál era la agenda, porque no es posible que se concerte una reunión con Haití en la persona del supuesto presidente y que eso sea una cosa misteriosa, es decir, algo que se le oculte al pueblo dominicano. Cualquier cosa que se vaya a hablar con Haití tiene que decírsele de frente a los dominicanos. Y eso es lo que nosotros le vamos a reclamar a este gobierno y a sus funcionarios, desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel. Que le digan al pueblo dominicano todo lo que concierne a su interés como pueblo frente al interés del pueblo haitiano, que ya nos ha venido históricamente perjudicando, precisamente por la inconducta de los dominicanos, ¿verdad? Porque es lógico que los haitianos han estado buscando su beneficio. Lo que no es lógico es que los dominicanos hayamos estado buscando el beneficio de los haitianos. Sobre todo cuando hemos traído al conocimiento de ustedes, después que se hizo del conocimiento nuestro, que en el documento que se firmó en 1937 para cerrar el expediente de la matanza de los haitianos con el pago de $730,000, había cláusulas obligatorias para ambos países, a los cuales se habían comprometido en representación de uno y otro país los diplomáticos acreditados en la firma, que obligan a ambos países, y sobre todo en el caso de Haití, en el respecto a esta presencia masiva e ilegal e indocumentada de haitianos en territorio dominicano. Es una violación por parte de Haití de esos acuerdos que se firmaron en 1937. Lo que tampoco tiene explicación es que la Cancillería Dominicana haga silencio sobre esos compromisos que se habían pactado en el año 37 y se esté hablando de nuevas negociaciones. Esa es una situación que realmente hay que calificarla como una actuación a espaldas del interés dominicano y de la preservación de la soberanía dominicana. Entonces, el canciller ahora dice que Parizón es indiscreto, y es correcto, porque no le correspondía a él revelar nada, pero al canciller sí le correspondía decirle al país cuál era la agenda que se iba a discutir en todo caso. Parece ser que él decidió dársela a conocer al pueblo dominicano una vez ya que fueran determinados los puntos de esa agenda por ambos gobiernos. Entonces darla. Pero es que parece que ya estaban determinados, porque si no, no podía acusar de indiscreto al otro, ¿no? Exactamente, ahí precisamente. Entonces veníamos a que el canciller niega que Venezuela rechace al haitiano Filipe. Sí, porque hubo el rumor ese, ¿no? Yo lo vi por televisión al canciller dominicano, Hugo Tolentino. Y él estaba muy exaltado, ¿no? en sus respuestas al señor Parizón. Y él se refirió también al asunto de la no aceptación de Filipe en el territorio venezolano, diciendo que de dónde habían sacado eso. Eso tampoco quiere decir que eso no sea verdad. Él sencillamente estaba diciendo que no se había determinado, no había llegado ninguna información oficial al gobierno dominicano en ese sentido. Bueno, con respecto al petróleo y combustible, tengo que darles una información que dice que el petróleo se sitúa a 20,50. Dice aquí Londres, el crudo Brent continuaba perdiendo terreno este lunes en Londres en un mercado tranquilo ante la ausencia de noticias sobre el sector. Hacia las 11 el barril de Brent para entrega en febrero valía $20.50 el barril tras un cierre el viernes a 20,86. En Nueva York, el barril de Light Sweet Crude había terminado el viernes con caída de 70 centavos de dólar a 19,68. El precio de la cesta OPEP se situó en 18,53 el viernes, en comparación con los $18,87 del jueves, según la OPEC, la agencia de información del Carter. Como ya le hemos dicho, mientras la economía esté paralizada, el petróleo no va a levantar cabeza.
Y los síntomas no son de que va a tener una temprana recuperación. Por cierto que estaba anunciado una intervención del presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. Correcto. Y había mucha expectativa sobre esa intervención de él. No he visto en la prensa ninguna referencia. Parece que no dijo nada trascendente, ¿no? O que no ha tenido lugar, porque yo estuve viendo CNN esta mañana y no aludieron a eso. Ese punto. Bueno, parece que entonces todavía no se ha producido esa charla, pero de hace un par de días estaba a la expectativa, incluso la bolsa de Nueva York estaba a la expectativa de esa charla, ¿no? Y por esa expectativa bajó 97 puntos ayer. Bueno, probablemente. Bueno, vamos a ver entonces los temas breves. En el ámbito nacional, la reforma a la Constitución complace a senadores la posición del presidente. Están contentos porque el presidente dijo que se pronunció en favor de que la Suprema Corte, los jueces no deberían ser vitalicios. Mejía vuelve a encender la mecha de la reforma. Bueno, ese es otro titular. Concomitantemente. Queriendo decir que esa expresión de él en contra de la condición vitalicia de los jueces le daba gasolina a la iniciativa de los senadores de modificar la Constitución, o sea, de presentar nueva vez un proyecto de reforma a la Constitución e incluyendo la revisión de esa condición vitalicia que se adjudicaron los propios jueces. Razón de más para que no sea así. Nadie debe tomar decisiones para favorecerse a sí mismo. Bueno, seguimos, ¿no? Sí, ahora vamos a la gestión que está realizando el actual gobierno, la actual administración del presidente Mejía. Dice Milagros Ortiz Bosch, vicepresidenta y secretaria de Educación, confirma que no se entregan los 300 pesos del paquetazo social. Inclusive llegó a denunciar... Dice el listín diario ahí mismo. Sí. Acto de corrupción. Acto de corrupción provoca suspendan ayuda de los 300. Y se detectó la inclusión irregular de hijos de funcionarios que hacían la repartición. Bueno, ¿cuánto fue que ella pidió? 189. Que se pudieron detectar. Debe haber por ahí algunos otros que tengan relaciones no de un vínculo tan estrecho de padre a hijo, pero puede ser el primito, la sobrina, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que uno se hace es si ese personal de educación respondía o no respondía a la tendencia de la vicepresidenta hacia lo interno del PRD. Bueno, porque esa es la parte que nosotros decíamos y sostenemos que va a ser crisis. En este caso yo creo que esa situación se ha dado con un personal que seguramente era de alguna manera alineado con las aspiraciones de la vicepresidenta. Indudable. Hay que reconocerle a ella la interés de haber sustituido a gente suya, ¿no? En ese caso. Ahora, ese programa no puede marchar. En primer lugar, porque se presta no solo a favoritismo desde el punto de vista tendencial, sino incluso a corrupción. O sea, que se hagan registros falsos para quedarse con el dinero. Ese tipo de ayuda ha fracasado siempre. Siempre. Se presta siempre a la corrupción y se presta siempre a este tipo de favoritismo político, ¿no? Prebendalismo. Eso es una forma de focalización. Y como sucedió con el fracaso del GLP, con la focalización, así también sucedió o está aconteciendo con el subsidio de los 300 pesos. El problema es que el paquetazo social del gobierno está naufragando por la corrupción. Porque aquí vemos ya el caso patente de la suspensión del programa por actos de corrupción masivo. Hubo que sustituir 189 funcionarios de la Secretaría de Educación. Si me dicen no, se sustituyeron 4, se sustituyeron 6, pero 189. Ustedes saben lo que significa sustituir a 189 funcionarios de la Secretaría de Educación por estar involucrados en una acción
indebida, en un acto de corrupción. Entonces el programa de GLP, otra pieza fundamental del paquetazo social, fracasa en la modalidad del subsidio focalizado exactamente por lo mismo. Corrupción, que todavía está bajo investigación, que todavía el dictamen final no ha salido. Oye, ¿cuánto se demora, Y lo peor de todo esto es que eso va en perjuicio, desde luego, a la clase más necesitada y en beneficio del gobierno, que entonces ha dejado de desembolsar todo lo que podía significar ambos subsidios. Uno muy recientemente y el otro ya desde hace varios meses, perjudicando otros aspectos de la vida nacional, como es la ecología. La gestión del gobierno. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral en este Bueno, hoy la prensa nos trae una información que pone en evidencia que la respuesta que le dio el presidente de la Junta a la Suprema fue hecha a título personal. Uno de los jueces, el hijo de Castaños Espaillat, Castaños Guzmán, se pronuncia y dice que eso no es la opinión del Pleno. Es decir, que fue el presidente que se sentó y dictó esa carta, lo hizo a título personal. Y dice él su opinión como jurista, que sí está sujeta a los dictámenes de la Suprema Corte, todo lo que se refiere a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos electorales. Entonces, ahí vamos a ver otro debate, ahí va a iniciarse un debate primero interno, que yo creo que se va a armar algo. A extrapolar y se va. Sí. Pero de todas maneras me parece lógico ese principio. A mí también. A mí me parece que así los como otros poderes están sometidos, porque no estaría sometida a la Junta Central Electoral, que es solamente un poder administrativo, plenamente. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia. La politiquería dominicana. Presidente Mejía visita a Roberto Prats. Mejía habló sobre proyectos importantes y sobre la situación económica con el experto en economía. Esta es una noticia que tiene Cocorica, ¿cómo es que le dicen así? Sí, algo así. Y porque no es el hecho de que el presidente ya visitaba a Roberto Prats, que dicho sea de paso, más que PRDista, es reformista de toda su vida. Aun cuando se hace constar en la crónica que él era amigo de Peña Gómez, ¿no? Sí. ¿Qué página muy que buen está amigo. Está en la página segunda. Sí, página 2, Diario Libre. Dice aquí, y esta es la parte que llamó nuestra atención de esa visita. El titular dice: el presidente Mejía giró visita a Roberto Prats. Roberto Prats, durante el gobierno de 12 años de Joaquín Balaguer, fue uno de los privilegiados en los contratos grado a grado. Su empresa ICA, su empresa Controva, asociada a la empresa mexicana ICA, conformó aquel consorcio ICANTROVAS, que fue adjudicatario de los trabajos de Yaque del Norte y fue a su vez objeto de resiliación, que fue un término nuevo en el léxico jurídico dominicano a partir de la gestión de Jorge Blanco, que quiere decir rescisión del contrato. Eso motivó una litis internacional con México, porque ICA estaba protegida por el PRI, el Partido de Gobierno de México. Y yo he dado testimonio personal de eso, porque yo estaba en la comisión que viajó a Ciudad México a tratar eso con el entonces presidente Miguel de la Madrid, que nos recibió diciéndonos que ese problema de ICA era una piedrecita en el zapato para el gobierno de México. Eso puesto en boca del presidente mexicano quiere decir: sáquenme esa piedrecita del zapato. Que por cierto que aquello mereció la respuesta de Antonio de Camps, que le dijo: quédese con la piedrecita en el zapato. Porque le dijo que las medidas que estaba tomando el gobierno dominicano aquí estaban calcadas o siguiendo las que él mismo estaba tomando en México con relación a la corrupción del gobierno anterior, que era de su propio partido. Bueno, el hecho es que ICA, la mexicana, estaba asociada aquí con Controvas, y ese ICANTROVAS
fue muy favorecida en ese tiempo y perteneció a Roberto Prat. Pero lo importante es esta parte, y además por eso traje ese libro que está allí. Dice: el presidente Mejía habló sobre proyectos importantes y sobre la situación económica. El presidente Hipólito Mejía visitó allá la residencia del empresario Roberto Prats, con quien conversó sobre algunos de los proyectos que ejecuta la actual administración. Puede conversar sobre todo lo que él quiera, ¿verdad? Claro. Y en torno a las perspectivas de la economía. El mandatario arribó a la residencia de Prats a las 9 de la mañana y estuvo en el lugar hasta las 10:20. Luego se dirigió al palacio a recibir las cartas credenciales del embajador de Haití, Guy Alexandre. Hablaron de varios proyectos importantes y sobre la economía del país, se dijo a Diario Libre. En la residencia de Prats se encontraba el senador Dagoberto Rodríguez Adames, quien aprovechó la ocasión para saludar al mandatario. Prats es un conocido empresario de la construcción con inversiones, además en el sector hotelero y distribución de electrodomésticos. Fue uno de los grandes amigos de José Francisco Peña Gómez. O sea, fue uno de los grandes amigos reformistas que tuvo José Francisco Peña Gómez. Tuvo 2 o 3. Y Roberto Prats, que fue también de los dueños del Hotel Concord, hecho con un financiamiento privilegiado del Banco de Reserva que no se pagaba, y sobre la base de un presupuesto sobredimensionado de el costo de construcción de ese hotel, lo que impedía que la generación de recursos que producía el funcionamiento del hotel pudiera pagar la deuda, porque estaba hipertrofiada la deuda, y se saben todo lo que metieron la mano, todo, ese historial se conoce. Ahora bien, ¿por qué es de interés para nosotros? Bueno, porque el presidente de la República se movió a la casa de este señor empresario a hablar sobre proyectos importantes. ¿Y cuáles son los proyectos importantes en los cuales está ligado el señor Prats? Bueno, este libro, que es compañero del otro libro que yo les mostré, de los mismos autores, José Díaz Herrera e Isabel Durán, El saqueo de España, tiene un capítulo dedicado exclusivamente a las inversiones que, junto a otras personas, ha hecho el señor Roberto Prats en Samaná. ¿Ustedes recuerdan lo de la carretera que estábamos discutiendo hace unos días, que se ha planteado al Congreso que se conceda en concesión por 30 años a una empresa colombiana para hacer un tramo que va desde el kilómetro 15 de la carretera que va hacia el aeropuerto y desde ahí 105 kilómetros directo hasta la península de Samaná? Bueno, y decíamos, allí están todas las inversiones del capital político español. Y oigan lo que dice aquí en la página 348 de este libro. Aquí comienza en Samaná, ¿verdad? Casi no se puede librar uno del sol. Pero oigan lo que dice aquí sobre las inversiones. En 1988, Enrique Sarasola Lerchundi la compró para ofrecérsela al dios dinero. Dice que compró tierra salvaje en la zona de Samaná, no dice cuánto, dice, para ofrecérsela al dios dinero, edificar hoteles, construir chalets y llenar sus laderas con campos de golf y abarrotarla de turistas. Asociado en este negocio al promotor turístico de la isla, Roberto Prat, el amigo de Felipe González, adquirió la playa por medio de la Compañía Antillana de Turismo el 18 de enero de 1988, según consta en el registro del Tribunal de Tierra de Nagua, en el estado de María Trinidad Sánchez, al noreste del país. El vendedor fue el economista industrial italiano Alberto Bernini, cédula de identidad, tal. Bernini actuó a nombre de la sociedad de Affin Limited Wilmington, domiciliada en Dallas, Estados Unidos, y Serenísima y Fisecon de Vaduz, en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Porque esta gente no se equivoca, siempre están donde no se paga impuestos. Vendedores y compradores se reunieron en la suite 304 del edificio Concordia en la avenida Abraham Lincoln de Santo Domingo a las 10 de la mañana y realizaron el negocio. El empresario italiano cedió a Compañía Antillana de Turismo las acciones de sus sociedades instrumentales por $2.618.453. Bueno, dice unas 350 millones de pesetas. Poco después, Antillana de Turismo, la empresa de Roberto Prat, nombró a Jesús Johannes Valderas Martín. ¿Ustedes me han oído hablar del señor Valderas? Bueno, ese mismo señor Valderas
uno de los hombres de negocio de Enrique Sagasola, que a su vez es uno de los enllaves de Felipe González, vicepresidente de la compañía. Valderas llevaba para entonces varios meses residiendo en la isla en el Hotel Concord, propiedad de Prat. ¿Cómo le digo que no? Bueno, ese señor Valderas es el vicepresidente de Aerodón y es el vicepresidente de Unión Fenosa. Y también es el vicepresidente de esa empresa que tiene esos negocios allá en Samaná. Pero todo en representación de Enrique Sagasola y de Felipe González. Pero todo eso son las relaciones que tenía en España José Francisco Peña Gómez. Por eso, aquí dice, en la crónica periodística, refiriéndose a Roberto Prats, fue uno de los grandes amigos de José Francisco Peña Gómez. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando José Francisco Peña Gómez necesitó hacerle un puente a sus amigos españoles que venían a invertir desde ya la época en que estaba Balaguer en el poder, él usó entonces a sus amigos reformistas, entre ellos el señor Prats, para ponerlo en contacto con los amigos españoles que él traía para esas inversiones que se hicieron en Samaná, que se han seguido haciendo, de tal manera que se cita al propio presidente Mejía, habiendo dicho, ¿cómo le digo que no a Jesús Valderas? Entonces, esos son los compromisos que, sin excusarles la responsabilidad que el presidente tiene de enfrentarla, no importa quién se lo haya hecho, que este gobierno recibió, pero que el país no tiene por qué mantener. Y ese asalto a mano armada a la capitalización, no importa quién haya estado detrás de él, y se menciona incluso hasta al rey Juan Carlos como ligado a esos intereses, tienen que ser deshechos porque se hicieron en violación a todas las normas éticas y además porque definitivamente violaron el compromiso que habían hecho de hacer las inversiones requeridas, según consta en la propia documentación del Banco Central de la República. Entonces eso es lo que hay, por eso le trajimos a ustedes esta información. Como también le trajimos información sobre la falsedad ideológica que ha estado arropando a los partidos políticos, pero en particular al Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué? Bueno, ustedes oyeron lo de el eslogan, ¿no? El Partido Revolucionario Dominicano mantuvo un eslogan, primero a la gente. ¿De dónde salió eso? Salió del eslogan del Partido Demócrata, el pueblo es primero. Esta es la campaña de la primera gestión de Clinton y Gore. De modo que no hay originalidad, ¿eh? Después hemos escuchado reiteradamente a otro de sus portavoces enarbolar otro eslogan, refundando la República. ¿De dónde ustedes creen que salió eso? Miren, de la misma campaña, del trabajo que hizo el vicepresidente Gore, reinventando el gobierno. Y de ahí a refundando la República es un paso. Entonces, lo que hemos estado es una comiquería. De Fafa Tavera. Sí, hombre. Sustituyendo el compromiso ideológico del PRD por todo eso, que no es una falsedad que además no se lleva a cabo. Pero de eso vamos a seguir hablando porque no solamente es el PRD que está en esa situación, así es el PLD de una manera grave. Y ahora han puesto a circular un libro que dice que en nombre de Bosch, ahora quieren echarle a Bosch la responsabilidad de todo lo que hicieron desde el poder. Pobre muerto. Yo me imagino cómo se debe sentir doña Carmen, viuda Bosch. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromiso comercial y venimos con nuestra entrevista de hoy. Bueno, tenemos, como ya habíamos anunciado, a nuestro amigo el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, el amigo Polón, expresidente del CODIA, al destacado dirigente del deporte nacional olímpico, y que viene a hablar con nosotros hoy sobre un tema que es de mucha importancia para los dominicanos, que se trata de la ética gubernamental y en especial sobre el asunto de los concursos de construcción que además están sometidos a un cuestionamiento que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos en este titular que sacó el periódico El Caribe hace unos días atrás,
Estados Unidos critica corrupción y compra sin concurso en el gobierno. Bueno, mi amigo Polón, ¿cómo te sientes tú con esta situación de los trabajos que se están dando, se siguen dando? Ese es el titular, ¿no? Sí. Pero en el texto habla de las obras de construcción. Concurso en compras y en obras. Sobre todo porque se están dando en una modalidad también, vamos a llamarle novedosa, aunque no es nueva, sino aquí, el de pretender entregar el peaje, que es el derecho que tiene el Estado de cobrar el impuesto por el uso de las vías públicas, a particulares a manera de negocio. Y entonces, en este caso, todo eso se está haciendo sin licitación. Sí, que también se licitan en todos los países del mundo las concesiones. Cuando se va a ese tipo de cosas, se tienen que licitar, y aquí se están entregando grado a grado, que quiere decir que se parte de una estimación del costo de la inversión que no responde a la realidad, y ahora está siendo cuestionada en el Congreso, quizás porque no le han dado su parte todavía. La parte más grave, sin embargo, yo creo que tenemos que enfocar en el pronunciamiento del presidente actual del CODIA. Sí, como no, por ahora te puedo decir que esa información de los Estados Unidos, esa inquietud del Departamento de Comercio, a mí pues en cierta forma me satisfizo, porque prácticamente es un reflejo, una respuesta a una inquietud que yo tengo, que nosotros tenemos defendiendo una posición que estamos defendiendo hace 40 años, desde el 61. Desde que se fundó el CODIA. Desde que se fundó el CODIA. De manera que, evidentemente, esto ya no repercute solamente en el Congreso, en una ley, los periódicos se pronuncian, todos los periódicos editorializados, y ya los Estados Unidos también ve con preocupación el asunto. O sea que, en cierta forma, la lucha creo que no ha sido en vano. Tú me permites leer lo que nosotros redactamos hace muchos años. Sí. Hágame un close-up. En el viejo Partido Dominicano. Sí, mire esto, que dice, estos son de interés general, los propósitos del CODIA. Primero dice defender la Constitución, las leyes y las instituciones democráticas de la República, cooperando con las autoridades nacionales, provinciales y municipales en el desarrollo y estabilidad de las instituciones públicas. Por eso el CODIA fue de las primeras instituciones que se pronunció en contra del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. Eso fue así, cumpliendo con su estatuto. Con su papel, y el segundo dice, servir como guardián del interés público dentro del ámbito profesional, salvaguardando aquellos instrumentos de perfeccionamiento político administrativo que, como los procedimientos de concursos públicos para la adjudicación de las obras del Estado, de los municipios y de las instituciones autónomas del Estado, constituyen un aporte positivo a la estructura política, social y económica de la nación. Esto también está de orden profesional, donde también, aunque más limitado. Más limitado. Y eso está también en la ley 6160 que creó el CODIA, artículo 6, el capítulo C. Dice, propugnar por el establecimiento, entre los fines del colegio, establece en el literal C, propugnar por el establecimiento de normas técnicas legales, especificaciones y leyes que deberán regir cualquiera de las fases de elaboración de proyectos y ejecución de obras, así como su contratación. Sí. Entonces, evidentemente, yendo ahora a tu pregunta, el amigo presidente del CODIA, yo creo que se ha apartado totalmente de los principios fundamentales, tanto de la ley como de los estatutos nuestros. Yo creo que él ha interpretado muy sui generismente, muy a su manera, la ley 105, porque si ciertamente el artículo 2 de la ley 105, que creo que tú lo tienes por aquí. Sí, pero que tú sabes que no, pero está bien, pero establece que es una excepción. Pero fíjate bien, exactamente. O sea, él quiere basar su argumento en el sentido de que la ley, el artículo 2 de la ley 105 establece que la ley le da facultad al Poder Ejecutivo para contratar de grado a grado, pero no aclara que eso es excepcional. Sí. Entonces, si él quiere, si no queremos
basarle la ley para aseverar esto, entonces también tiene que someterse al artículo 1 que dice que no se pueden dar obras de más de 10,000 pesos. Exactamente. Y quiere hacer de la excepción la regla. Entonces, la práctica es que de la excepción se ha hecho la regla. Bueno, Y eso es violatorio. lo comenzó Joaquín Balaguer, que él promulgó esa ley. Y la ley decía que eso era una excepción y él la convirtió en una regla y se pasó 12 años convirtiendo eso en una regla y entonces se ha seguido con eso. Bueno, pero ocurre que entonces todos esos resabios, todas esas cosas que eran negativas, que son negativas, y que se trata de modernizar un Estado, ¿no? Y la modernización de un Estado incluye la optimización de los recursos. Claro, y no hay nada. Entonces, evidentemente que mi querido amigo Fría Constanzo ha fallado en esto y yo no sé, pero creo que los expresidentes que estamos conscientes de esto vamos a tener que tomar una medida porque el CODIA no se puede permitir el lujo de que un presidente se pronuncie en ese sentido en favor del grado a grado cuando está en violación directa de sus estatutos y de la ley 6160 que le dio origen. Bueno, yo te voy a decir, Polón, que en lo que a mí respecta, como expresidente del CODIA, yo fui invitado a los actos de este nuevo aniversario, porque fue en enero que se creó el CODIA, y todos los años, en el mes de enero, se hacen actos en el CODIA. Yo no asistí. ¿Por qué? Porque se había incluido en el programa darle un reconocimiento al presidente de la República. Y yo no puedo entender que el CODIA, que tiene la obligación de hacer cumplir esas normas éticas que exigen la prevalencia de los medios del concurso para todo lo que concierne a la construcción, le fuera a dar un reconocimiento al presidente, que ha violentado su propia palabra y su compromiso con la nación, de que a partir de enero del año pasado no iba a seguir dando contratos de construcción grado a grado. Entonces, primero porque él estaba comprometido a hacer cumplir la ley, y segundo porque después, dándole un poco de lasitud, recién instalado con muchos problemas, el propio Polón, tú fuiste quien denunciaste la cantidad de obras que se habían dado, y entonces el presidente Mejía dice, no, hasta enero, de ahí en adelante no se van a dar más obras grado a grado. Eso fue el enero pasado. Sí, ha pasado un año 2001. Y se han dado todos los contratos habidos y por haber, grado a grado, en esta gestión. Hay que hacer una excepción, porque hay que ser justo. La Secretaría de Educación es una excepción, hace concursos, y también la CASE, Julito Suero Morracini, hace concursos. Sí, no. Pero hay una oficina en Palacio que la preside el señor Hernani Salazar, que es la que reparte contratos, igual que la Secretaría de Obras Públicas. Pero en términos generales, como política, por eso es que por eso es que este informe dice que se ha encontrado resistencia de las autoridades dominicanas en negociar un acuerdo sobre transparencia en las compras gubernamentales y en los concursos. Y en los concursos, y en las obras. Sí, claro. Hay que decir... Es que es preocupante. Escúchame, Polín, tú mencionaste que no fuiste fuiste invitado y no invitado. No fuiste. Yo no podía ir. Yo tampoco, incluso le estoy haciendo una comunicación al CODIA, excusándome y agradeciéndole su invitación, pero yo no puedo de ninguna manera ir a mi colegio cuando el colegio no está cumpliendo con su rol. Entonces yo traicionaría mis principios y evidentemente no estoy en posibilidad anímica de asistir a un organismo en donde el presidente viola descarada y flagrantemente unos principios fundamentales estatutarios y legales. Pero que además los dos hechos son concordantes, es decir, hacer el reconocimiento al presidente de la República, que se le puede dar por cualquier otra razón, pero el presidente del CODIA, frente a una situación donde se está violando la ley que concierne a la adjudicación por licitación o por concurso de las obras públicas, aprovechar para hacer este reconocimiento y entonces además dar una declaración diciendo que no, que se puede dar, y que eso es cumplir con la ley 105, son dos hechos concordantes que le muestran una intención politiquera con las cuales nosotros de ninguna manera podemos estar, porque además ese tipo de actitud está reñida con las propias normas del código.
que impide la política dentro del Es que colegio. incluso en el CODIA, en la gestión de Concepción, del ingeniero Martín Concepción, se elaboró un proyecto consensuado, un proyecto de ley de concurso consensuado, en el cual tú participaste también, y fue sometido al Congreso. Y ahora me explico yo por qué el presidente del CODIA no empuja ese proyecto. Sí, ¿no? pero yo te acuerdas también que yo te dije que tú eras sobradamente optimista en cuanto a la posibilidad de que ese proyecto pasara por el Congreso. Yo te dije a ti, No, pero vamos a hacer el esfuerzo, bien, pero eso no va a pasar. pero está por bien, ahí. pero me refiero a que el CODIA que debía, porque Sí, fue claro, consensuado claro. ya. que Ahora institucionalmente bien, debió haber yo empujado sí el y proyecto. sigo insistiendo, y con todas estas declaraciones de la Cámara de Comercio del Departamento de Comercio de Estados Unidos y todos estos pronunciamientos de los periódicos, yo sigo insistiendo y estoy optimista. ¿Por qué? Porque recuérdate que cuando el senador Ray Guevara el señor Ray Guevara era senador por Samaná, él introdujo un proyecto que fue aprobado en el Senado, en donde se sancionaba con pena de cárcel a los funcionarios que violaran la ley de concurso. Sí, Fue pero eso aprobado. sí, pero tú sabes muy bien que ese proyecto tuvo problemas. Bueno, cuando bajó a la Cámara. Y tuvo problemas porque había gente que decía, ¿y cómo vamos a pasar eso por aquí? Nos vamos a quedar sin nada. Escúchame, porque fue aprobado en el Senado. Yo sé, y yo yo sé. me siento un poco culpable, escúchame, de que eso nos bajara a los diputados, porque cuando lo fue aprobado, que era un proyecto muy elemental, muy pequeño, Yo recuerdo. entonces Era hablamos una con cosa él, muy corta y muy dirigida, hablamos sí. con él para que permitiera que introdujéramos el parte otro del proyecto más amplio. Sí, entonces lo permitió, entonces pues ahí vinieron los intereses, los diputados se han reunido con nosotros, pero lo que me explico es por qué ahora el CODIA en esta gestión no está impulsando ese proyecto que fue consensuado en el CODIA por asamblea y por asamblea de representantes. Yo quería decir también que el trasfondo fundamental e ideológico de este asunto del concurso es que eso responde también a las normas del mercado. Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que supone que son las normas del mercado? La competencia libre y sin condicionamiento. Es decir, que cuando tú vas a comprar algo y tú puedes entonces escoger entre distintas opciones, entonces tú tomas la opción mejor, al mejor Claro, precio, más al más bajo precio y a la mejor calidad o a igualdad de calidad, ¿verdad? Eso es el principio del concurso. Claro, No es otra cosa. Yo me acuerdo que nosotros hicimos, en aquella época muy efervescente de la política dominicana, recién caído el régimen de Trujillo, que nos reunimos en la terraza de la cervecería. Y el concurso era levantado por las organizaciones de izquierda con un entusiasmo tal que yo me tuve que parar un día y decirle, señores, eso no está en ningún precepto marxista ni leninista, eso es un principio de mercado, el que ustedes están enarbolando, que es el de la competencia. La competencia. Yo me acuerdo como ahora ese día, es por cierto que no cayó muy bien lo que yo Sí, dije yo en aquel momento. recuerdo. Eso me recuerda, evidentemente, el hecho aquel de que las amas de casa, Paulín, cuando van a comprar, cogen los periódicos y ven donde hay especiales. Es una cosa elemental. Hacen un concurso. Hacen un concurso, buscan el mejor precio. Para economizar. Por eso yo Tú siempre- puedes estar seguro. Lo especial. Mira, tú puedes estar seguro que esa gente que hace trabajo de grado a grado, cuando va a subcontratar, buscan 3 opciones. Ajá. Cuando van a comprar en el mercado, buscan 3 precios, porque buscan el mejor. Entonces, pero para ellos no, para ellos es la parte ancha del embudo, la parte más. No puede ser, esto no puede ser, porque es que además, yo he dicho y repetido y seguiré repitiendo toda la vida. Un presidente de la República no es dueño de ese dinero, es el administrador. Tiene que hacer conciencia de que tiene que ser un buen administrador. Y eso quiere decir que tiene que rendir ese dinero. Tiene que rendir ese dinero a base de concurso, a base de hacer una eficiencia. buena eficiencia. Perdón, No antes de puede que se ser. nos vaya el tiempo, que siempre corta en televisión, ya, dinos algo de la soga de los panamericanos, que hay un titular que dice, la soga de los panamericanos marchan a paso de tortuga. ¿Qué es lo que hay con eso? Bueno, ¿Hay o no hay?
Juegos Panamericanos, ¿van las obras a estar o no van a estar? ¿Cuál es la Sí, situación? bueno, o sea, yo estoy por ODEPA, valga la aclaración, para supervisar las obras. Que es la organización regional. La organización continental de América, sí, para supervisar las obras. Chequeando Sí. lo que están haciendo. Sí, o sea, yo tengo que rendir un informe cada 15 días a Mario Vázquez Raña y no me gusta hablar en públicamente de lo que yo he dicho, pero hay una realidad y los periódicos lo han reflejado. Las obras están lentas. Las obras están lentas. Y eso no pone en juego la posibilidad de que se eleven los juegos. Estamos tratando de conseguir los cronogramas y ver cómo marcha con relación a lo programado, la marcha de cada obra para tratar de hacer un diagnóstico realista, pero todavía no podemos tenerlo porque nos pasaron unos cronogramas, pero no tienen volúmenes. Entonces, un cronograma sin volumen no tiene sentido. Pero no hay duda. Y además hay otro aspecto muy importante que preocupa, o a mí me preocupa más que eso, que es la promoción. No hay promoción. Fíjate que en días pasados salió en el periódico una información de que el director general de los juegos reconocía que la popularidad de los juegos estaba en 0.10%. O sea, de cada 10 dominicanos consultados, uno solo estaba consciente de la popularidad. Y eso es preocupante porque si en unos juegos no hay integración de la población masiva, eso fue el gran éxito del Sydney, el gran éxito de Barcelona, el gran éxito de los Juegos de 134 aquí, de Santiago en el 86. Si no hay integración, los juegos son un fracaso. Eso es preocupante. ¿No? Bueno, se nos acabó el tiempo, Polón, pero nos mantendremos en contacto. Tú tienes que venir periódicamente que hablemos de todas estas cosas. Ha sido otra edición de su programa Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Espallá Nanita y Roger Ogando.